No, no lo digo por molestar, o sea, con toda la humildad. O sea, creo que el origen de la democracia es el conflicto. Creo que si existe el derecho de huelga es porque hubo muchos trabajadores que hicieron huelgas de manera ilegal y finalmente hubo que llegar a un acuerdo. Los pactos no se producen por la buena voluntad de las partes. Los pactos se producen como resultado de un conflicto. Eso cualquier trabajador y cualquier empresario lo saben. No hay acuerdo, se produce la huelga, se producen los cierres patronales, se produce la presión y después se miden las fuerzas y así nace el derecho del trabajo. No porque a mí me encante, sino porque la historia funciona así. No existirían derechos si no hubiera habido gente que hubiera luchado por ellos cuando eran ilegales. Porque cuando las mujeres luchaban, las sufragistas luchaban por el derecho al voto, era ilegal que las mujeres votaran. Pero Pablo, el voto viene en un debate parlamentario donde se produce una votación. Que termine Iglesias. Pero el Parlamento no es un lugar mágico ajeno en la sociedad. Si se discute de eso en el Parlamento es porque había señoras en el Reino Unido que decían, pues sabe lo que le digo, que no pago impuestos, aunque sea ilegal, porque si usted no me deja votar, yo no pago impuestos. Y era ilegal no pagar impuestos. Y cuando esas señoras montan un Cristo y las llamaban, igual que ahora las feministas, gritonas, que hacían ruido, que rompían el consenso, que subían los decibelios, la misma mierda que se dice ahora, cada vez que alguien protesta, se les decía a las sufragistas, se les decía a los trabajadores, y gracias a que hubo gente que hizo ruido, que incumplió la ley, que hizo huelga por tener una sociedad más justa, hoy hay escuelas públicas, hoy hay sanidad pública, hoy no se puede obligar a trabajar a los niños pequeños, hoy no hay jornadas laborales legales de más de 12 horas o de 15 horas. Gracias a que un montón de gente incumplió la ley y luego claro que negoció. Y no tenemos una democracia porque se sentaran una asamblea de señores a pactar las cosas, sino porque hubo suficiente presión social y mucha gente que tuvo que salir a la calle y mucha gente que se la tuvo que jugar, gente que ahora peina canas para que se ganaran determinadas cosas, porque si no, parece que las libertades se las tienes que agradecer a un grupo de señores que se juntan en un parlamento y no a los procesos sociales. Y a mí esa concepción elitista y falsa en términos históricos de la política me parece que es infantilizar lo que representa la historia. Yo no digo que sea hermoso que en los procesos históricos haya conflictos, digo que es la verdad de lo que ha ocurrido en todos los países. En nuestro país hubo una dictadura que se impuso militarmente por la violencia y si llegamos a una democracia a desconocer a la gente que incumplía las leyes de esa dictadura, leyes aplicadas por jueces y por policías que defendían las leyes de una dictadura criminal, y había demócratas que se enfrentaban a eso y les decían lo que usted está haciendo es ilegal, porque es ilegal repartir propaganda, porque es ilegal organizarse en un partido político. Y entonces, precisamente incumpliendo la ley, se consiguieron cosas. En democracia también se consiguieron cosas. ¿O qué pasa? ¿Que en este país los homosexuales no incumplían la ley? ¿No incumplían la ley defendiendo sus derechos? Claro que la incumplían, y precisamente porque la incumplían, hoy tenemos un país en el que las personas del mismo sexo se pueden casar y pueden ir por la calle de la mano sin que ningún policía les detenga o diga que son unos degenerados, porque incumplieron la ley. Esa es la historia. Venga, vamos a cerrar este debate.